Buen día, ¿cómo están jóvenes? Vamos a iniciar nuestra clase de hoy correspondiente a química del día jueves 14 de mayo. Como ya habíamos dicho en clases anteriores, los factores que afectan o que influyen en la aceleración de las reacciones químicas, uno de ellos fue la temperatura, ¿recuerdan? Pues en todos los seres vivos también influye la temperatura para cambiar las reacciones químicas en nuestro cuerpo. En algunos animales que se dicen de sangre caliente, ellos también en su organismo buscan la manera de mantener un equilibrio para controlar su temperatura, como por ejemplo también nosotros, que nuestro cuerpo para poder estar funcionando bien tiene que estar a una temperatura de 36.5 a 37.5. De no hacer así, se sufre de una descompensación y las reacciones químicas empiezan a acelerarse o a disminuirse según sea el caso, si baje o suba la temperatura. El tema que vamos a ver el día de hoy es cómo controlamos y aprovechamos la rapidez de la reacción. Aprendizaje. Revisar algunas situaciones de la vida cotidiana en las cuales es útil conocer y modificar la rapidez de las reacciones. Vamos a ver la siguiente. Dice, la rapidez de una reacción se controla o modifica mediante los siguientes factores que ya habíamos visto. La concentración de los reactivos. ¿Qué pasa con ellos? Que entre más concentrados estén, se acelera más la reacción, ¿verdad? La temperatura también afecta a la rapidez con las que las partículas interactúan y chocan de acuerdo con su frecuencia y con su energía. A mayor temperatura, pues va a haber más rapidez y más choques. La presión, que afecta a la densidad de los reactivos gaseosos y por eso hace que las partículas colisionen entre sí y que sean más rápidas las reacciones o más lentas dependiendo de la presión. El estado de agregación, como lo vimos en la clase anterior, el sólido, el líquido, el gaseoso también altera las reacciones. Y los catalizadores, que también los vimos en la clase de ayer, que disminuyen la energía de activación. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Dice, ¿qué es un catalizador? ¿Se acuerdan que era una sustancia que se puede añadir a la reacción para aumentar la velocidad de la reacción sin que sea consumida en el proceso, o sea, no afecta al proceso? Pueden ser enzimas, como las proteínas, que actúan como catalizadores en las reacciones bioquímicas. También hay catalizadores químicos, como lo vimos en la clase anterior. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Dice, existen dos tipos de catalizadores. Catalizadores positivos y catalizadores negativos. ¿Cuáles son los catalizadores positivos? Son aquellos que incrementan la velocidad de la reacción. ¿Y cuáles son los catalizadores negativos? Son inhibidores, o sea, hace que disminuyen la velocidad de la reacción. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, producción y preservación de los alimentos. El estudio de reacciones químicas de los alimentos es fundamental en la industria alimentaria. Como ya habíamos dicho, los alimentos están constituidos de carbohidratos, de proteínas y de grasas, que estas sustancias al contacto con el oxígeno hacen cierto tipo de reacciones y nosotros tenemos estos tres tipos de sustancias en nuestro organismo y con el oxígeno también hacen cierto tipo de reacciones en nuestro metabolismo. Entonces vamos a ver
cómo influyen estas sustancias catalizadores, que también son factores para que se hagan las reacciones en este tipo de alimentos. Dice, las reacciones químicas en los alimentos ocurren desde su procedimiento hasta su almacenamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde que empiezan a cultivarse hasta que los cosechan, o si es, por ejemplo, en un animal, desde que lo sacrifican hasta el consumo, ¿sí? Dice, algunas reacciones reducen la calidad del alimento y se debe de minimizar. O sea que se tiene que utilizar un catalizador que nos ayude a bajar la reacción o disminuir la reacción para que los alimentos se puedan encontrar en buen estado, en buen color, en buen olor, en buen sabor, en el que deseamos normalmente que estén. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo controlar estas reacciones? Por ejemplo, si utilizamos un catalizador como la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, aquí los cambios van a ser calentar o congelar dependiendo lo que se requiera. Por ejemplo, si es un alimento de tipo animal para que se pueda conservar, es por eso que lo tenemos que llevar a refrigeración. Por eso la temperatura la tenemos que bajar para que el alimento se pueda conservar. Pero hay alimentos en los que le tienen que aplicar calor para poderlos conservar. Entonces, la temperatura es uno de los factores que nos pueden controlar las reacciones. Otro es la adición de sustancias como sal y conservadores. Si ustedes se fijan en los diferentes tipos de alimentos, algunos les ponen sal para conservarse y otros tienen conservadores y dicen qué tipo de conservador es el que están utilizando para que el producto se mantenga en buen estado. La eliminación de agua es otro de los factores que se utiliza para controlar las reacciones y es cuando los deshidratan, que les quitan agua, solo les quitan el agua de la parte exterior, pero aún siguen manteniendo su buen estado. Por la parte interior sigue igual. Ahumado. Este método de preservación es exponer a los alimentos a humo. ¿Para qué? Dice, contiene sustancias químicas, el humo, que al penetrar y difundirse en los alimentos inhiben la acción de las bacterias y retardan la oxidación de los alimentos. Entonces los hacen pasar por humo para que se conserven. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Dice, ejemplos de catalizadores positivos. Ya vimos que la temperatura se puede utilizar tanto para catalizadores positivos como negativos, porque a veces la utilizan para aplicar calor y a veces para aplicar frío o congelación. Las enzimas son las que tenemos nosotros también en nuestro organismo. Ellas actúan como catalizadores dentro de nuestro organismo para detener, por ejemplo, la temperatura alta o baja, para mantenerla en estado de equilibrio. ¿Sí? Los catalizadores de paladio. Estos catalizadores se utilizan en los automóviles y los derivados del flúor en el ozono. Catalizadores negativos, pues ya habíamos visto el de la temperatura. Está el ácido cítrico, el limón. No sé si ustedes sabían que el limón a veces se utiliza para que no haya una descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, se puede utilizar el limón cuando tú partes un aguacate y que no quieres que se oxide pronto, le agregas limón y se retarda un poquito más esa oxidación. O si le pones a una manzana, la cortas y le pones limón, también retarda que se oxide.
inhibidores enzimáticos, pues ya habíamos visto aquí que son organismos, seres vivos que se usan para controlar el crecimiento de microorganismos patógenos. Dentro de nuestro organismo tenemos bacterias que son buenas para nuestro organismo, actúan como defensoras, pero hay bacterias que del exterior entran a nuestro organismo y son bacterias patógenas. Entonces, aquí podemos utilizar a los inhibidores enzimáticos para contrarrestar a esos microorganismos patógenos. El clorato de potasio evita la corrosión de acero. El acero se tarda para que se oxide, ¿sí? Para que se vaya deteriorando, pero con el cloruro de potasio se va a tardar aún más. Entonces los invito a ver el video que vamos a poner aquí a continuación, que nos va diciendo cómo se van descomponiendo los alimentos y qué podemos hacer para conservarlos. A continuación se les hablará sobre la descomposición de los alimentos. ¿Han notado que al dejar los alimentos expuestos al ambiente como el agua, el aire, sus características organolépticas empiezan a alterarse, como su aspecto, el olor, el sabor, el color? Esto se llama descomposición. ¿Pero qué es la descomposición? ¿Por qué sucede? ¿Qué factores contribuyen a la descomposición de los alimentos? ¿Y cómo podemos evitarlo? La descomposición de los alimentos se debe a la acción de microorganismos como las bacterias que se encuentran presentes en el medio ambiente. Pero los alimentos también se echan a perder debido a temperaturas altas, humedad, luz, oxígeno o simplemente con el paso del tiempo. Todos estos factores intervienen en un proceso químico y físico que transforman la sustancia de los alimentos. ¿Pero qué causa la descomposición de los alimentos? Factores en alteración de los alimentos. Existen físicas, químicas y biológicas. Factores físicos. Suelen aparecer durante la manipulación, preparación o conservación de los alimentos. No afectan por sí mismo al alimento, pero sí su valor comercial. Ejemplo, golpes y daños sufridos durante la recolección de las frutas. Factores químicos. Se manifiestan durante el almacenamiento del alimento. Son alteraciones graves y con frecuencia perjudican la comestibilidad del producto. Ejemplo de ellas son el enranciamiento y el pardeamiento. Factores biológicos. Entre ellos existen enzimáticas, parasitarias y microbiológicas. Enzimáticas, acción de las propias enzimas del alimento. Parasitarias, infestación por insectos y roedores. Microbiológicas, responsables de las alteraciones más frecuentes y son las más graves. Intoxicación. ¿Cuáles son las señales de descomposición? Las señales de descomposición son cambios en la textura, sabor, color o valor nutritivo. Textura. Pérdida de solubilidad, endurecimiento, reblandecimiento. Sabor, desarrollo de rancidez hidrolítica u oxidativa. Sabor acaramelado o de cocción. Otros gustos extraños. Color, oscurecimiento, blanqueamiento y desarrollo de colores extraños. Valor nutritivo. Pérdida o degradación de vitaminas, minerales, proteínas o lípidos. ¿Qué problema nos trae consumir alimentos en descomposición? Los alimentos en mal estado pueden producir una intoxicación alimenticia causada por bacterias, estén o no cocidos. Síntomas por comer alimentos descompuestos son pérdida del apetito, náuseas, vómitos, cólicos, diarreas acompañadas de pérdida de agua y líquidos del cuerpo y en algunos casos fiebre. Dos tipos de descomposición. Encontramos la descomposición abiótica y la biótica. La descomposición abiótica se refiere a la degradación de sustancias por procesos químicos y físicos. La degradación biótica se refiere a la ruptura metabólica de componentes simples por microorganismos
se descomponen, hay mucha actividad en el mundo microscópico, actuando agentes como bacterias y hongos. Estos actúan de una manera invisible a nuestros ojos. Pero, ¿cuáles son los microorganismos alterantes de los alimentos? Microorganismos. El proceso de deterioro por microorganismos es variable, ya que está condicionado por el tipo y número de especies microbianas presentes, que a su vez está condicionado por la naturaleza química del sustrato y las condiciones de conservación como temperatura y presencia de oxígeno. Los principales microorganismos alterantes de los alimentos son Salmonella, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Vibrio parahemolyticus, Bacillus cereus, Escherichia coli y Campylobacter. ¿Cómo podemos evitar la descomposición de los alimentos? Para evitar la descomposición de los alimentos, la refrigeración. Las bajas temperaturas y la ausencia de humedad impiden el desarrollo de microorganismos. Y de esta manera se puede conservar los alimentos por mucho más tiempo. Los alimentos refrigerados pueden conservarse desde 1 a 2 días, como sucede en el caso del pescado y mariscos, o hasta meses, como en el caso de los huevos. Posteriormente se crearon las latas para evitar el contacto de la comida con los agentes externos. Ahora se utilizan los conservadores, sustancias químicas que no permiten la formación de bacterias y mucho menos su propagación, aunque estas sustancias tienen una vida funcional corta, de ahí la caducidad de las comidas enlatadas. Métodos de conservación de los alimentos: refrigeración, congelación, empaquetado, pasteurización, salación, ahumados, envasados al vacío, deshidratación, conservador por azúcar, conservación por ácidos, cocción, esterilización, liofilización, en conservas o jalea, encurtidos. Muy bien. Pues como ya vimos los tipos de reacciones que pasan para descomponer los alimentos, entre ellos el oxígeno, la humedad que hace crecer los hongos, y vimos también cómo se pueden conservar. Entonces, con este video concretamos la clase del día de hoy. Nos vemos a la siguiente.